San Felipe. Pueblo pesquero turístico formado por rústicas casas de madera. Ubicado en la península de Yucatán, a 31 kilómetros al norte de Tizimín y a 226 kilómetros de la ciudad de Mérida. Este paradisíaco lugar te ofrece paseos en lancha por la ría, descanso en la playa, visita a los flamencos, avistamiento de aves, y pesca de distintas especies. Estas son algunas de sus principales actividades. A continuación te mostraremos un poco sobre la cooperativa Mujeres Trabajadoras del Mar. Hace 14 años que soy fundadora de la cooperativa Mujeres Trabajadoras del Mar y ahora hacemos el proyecto de ecoturismo. Somos puras mujeres. Cuando yo entré con ellas, era una cooperativa solo de pesca, no había turismo. Y nosotros les mostramos lo que hacemos con ese ecoturismo nocturno que tenemos. Estoy muy orgullosa de ser pescadora porque mi mamá es la primera pescadora de San Felipe. Se llama Lourdes Marrufo, le dicen Chocha, y ella desde muy pequeña nos lleva a pescar, porque anteriormente los hombres nos desatan los alijos para que nos hagan maldad, pero hoy por hoy pues ya nos respetan que es el Oca, porque es nuestro centro donde salimos a pescar y llevamos a la gente a pasear. Los señores iban por su propia carnada, pero se dieron cuenta que era cansado y empezaron a encargarles a las señoras. Eran pocos encargos al principio. Con el tiempo comprendieron pues que éramos una ayuda para ellos, porque podían descansar más no yendo a pescar su carnada. La mayor dificultad aquí yo creo que es la extinción de algunas especies marítimas. Hoy por hoy nos reconocen y nos valoran porque necesitan de nosotras. Nosotras vamos y le pescamos el maxquil que a ellos les sirven para carnada y ellos ya valoran porque nosotras nos vamos de 6 de la tarde a 5 de la madrugada y a esa hora ellos empiezan a ir a comprar y ven hasta qué grado nosotros los atendemos, de buena calidad el producto. Entonces ellos ya están agradecidos. Ya ahorita en lugar que te critiquen, hasta te aplauden. La hacemos de trabajo, de pescadora, de madre, de familia, de esposas, de amas de casa. Porque eso somos pescadoras. Nosotros siempre hemos trabajado y siempre nos hemos organizado. Hemos ido a pescar, hay que llegar a mandar niños a la escuela, hay que planchar, hay que cocinar, hay que arreglar. La pesca para nosotros es una salvación de vida, en económico, en todos. Nosotros vamos y le pescamos el maxquil que a ellos les sirven para carnada. Si el maxquil está con sus huevecillos, nosotros lo tiramos. Si el maxquil está muy pequeño, porque en realidad aunque el maxquil pequeño sí les sirve a los pescadores, pero nosotras no lo pescamos porque pues ese maxquil va a crecer y nos va a dar más. Entonces no nos resulta sacarlo para que vayan a pescar, sino nosotros también lo cuidamos, ya sabemos cuidar el tamaño y todo. No todas, pero la gran mayoría ya tiene eso, que hay que cuidarlo. Y lo que hace un hombre lo puede hacer una mujer. El crecimiento de estas mujeres continúa, para ellas, para sus familias y para San Felipe. Sé parte de este proyecto, visítalo, vive la experiencia. Me encanta el mar, amo el mar, no puedo estar lejos de él mucho tiempo.